Hoy en Reporte Inmobiliario tenemos un invitado especial que no necesita casi presentación, el economista Martín Tetaz. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos, Martín, por estar acá. ¿Tu opinión sobre los créditos UVA, Martín? Mira, yo lo dije en su momento y lo insisto, digamos, ahora los datos de la realidad parece que van confirmando lo que decíamos hace un par de años, hace un año atrás exactamente, que los créditos UVA eran la mejor medida de política económica de los últimos 70 años, ¿no? ¿Y por qué? Porque permitieron recuperar el crédito, es decir, permitieron que alguien que antes estaba condenado a alquilar porque la cuota del crédito hipotecario era 3 veces lo que era su alquiler, hoy está en una cuota que es cuota alquiler prácticamente, peso más, peso menos. Entonces, eso permite recuperar el crédito hipotecario que en Argentina no existe, que cuando vos mirás el resto de la región, inclusive países que están por debajo del nivel de ingreso per cápita de Argentina, como Perú o como Colombia, tienen un crédito hipotecario que es 5 o 6 veces más grande que el de Argentina, ¿no? Entonces, cruzando el charco en Uruguay tenés 6 puntos de crédito hipotecario contra uno de Argentina, y ni te cuento si vas de la cordillera para el otro lado, Chile tiene 18, y esos niveles, inclusive uno dice, uy, 18 puntos de crédito hipotecario, qué locura multiplicar el crédito por 18 en Argentina. Eso es una cuarta parte de lo que tiene Europa. Entonces, inclusive una región subdesarrollada, nosotros estamos subdesarrollados dentro de la región subdesarrollada. Y eso te da un potencial de expansión de crédito hipotecario en los próximos años, que yo creo que por lo menos para alcanzar los niveles de Colombia o de Perú o de México o de Uruguay, sin ir mucho más lejos, te permitiría duplicar el tamaño del mercado inmobiliario. Sin lugar a dudas. ¿Y por qué sigue? Yo entendía en un principio que haya detractores, pero ¿por qué sigue habiendo tantos detractores? Bueno, vos lo que tenés ahí básicamente son 2 tipos de detractores, creo yo. Mejor dicho, 3 tipos de detractores. Tenés un tipo de detractor que es el detractor político, que le viene mal todo lo que haga el gobierno porque piensa está del otro lado de la grieta, para decirlo de alguna manera simple, entonces no hay cosa que le venga bien. Después tenés el detractor que le falta información, digamos, que no... Hay mucha confusión por lo que llama ilusión monetaria, ¿no? La gente que te dice, yo saqué 1 millón el año pasado y ya debo 1.400.000. Bueno, es que es ilusión monetaria, no es la misma plata que la del año pasado. Vos en realidad sacaste 500 ladrillos y hoy debes 498 ladrillos. Esta es la realidad, digamos. Claro. En términos de ladrillos, aumentó todo en Argentina, justamente porque tenés inflación y para eso es justamente el mecanismo de los UVA, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un grupo de gente que todavía critica a los UVA porque básicamente piensa en términos nominales, y entonces eso le hace difícil entender cómo funciona una unidad de cuenta como esta. Y en tercer lugar, me parece que hay un conjunto de críticos racionales, para llamarlo de algún modo, que miran la experiencia argentina de los últimos años y dicen, bueno, los últimos 40, 50 años, y dicen, bueno, ¿qué pasa en una megacrisis, digamos, ¿no? ¿Qué pasa si de golpe tenés un shock de inflación, una hiperinflación en Argentina, digamos? ¿Qué pasa si tenés...? Y entonces que tienen el miedo de decir, yo siempre lo que digo es que cuanto más exitoso sea el sistema de arranque, digamos, más blindado queda, porque vos sabés que en Argentina, en el mundo en general, esta famosa frase que se usa en Estados Unidos, se usó mucho en la crisis 2008-2009, too big to fail, ¿no? Quiere decir, demasiado grande para caer. Es decir, en la medida de que mucha gente está en un esquema, es mucho más difícil que una circunstancia transitoria, traumática que pueda tener la Argentina, de esas que vivimos en nuestra historia relativamente reciente, dejen tantos heridos. Fíjate, sin ir más lejos, la última experiencia de los créditos en dólares de la década del 90, finalmente se especificaron. Entonces eso, el tipo que había sacado un crédito en dólares en el 2000-2001, terminó devolviéndolo en pesos a 1.40 más serie. Entonces eso te da la pauta de que cuando aparece un problema que es global y que hay mucha gente involucrada en ese problema, en general aparece una solución. Vos hablabas, Martín, el otro día de que tenemos potencial para crecer 5 veces el otorgamiento de crédito hipotecario. Sí. ¿Y qué pasaría con el mercado con semejante crecimiento? Bueno, obviamente lo que vas a observar es un crecimiento en los precios. Cuando vos mirás los precios comparados de ciudades como Buenos Aires en la comparación internacional contra San Pablo, inclusive hasta contra Santiago de Chile, contra Lima, es una de las pocas ciudades con las cuales estamos un poquito más caros, pero en general, en la mayoría de ciudades, para nuestro ingreso per cápita, los precios de las propiedades en Argentina no están caros. Y entonces hay potencial, pero obviamente eso va a implicar que sí, que van a subir los precios de las propiedades. En un primer momento van a subir más hasta que empiece a reaccionar la oferta. Vos sabés que la construcción se había visto muy golpeada desde el cepo para acá, básicamente porque el margen de rentabilidad, el cepo planchó los precios de las propiedades en dólares,
los costos seguían corriendo a la misma velocidad de la inflación prácticamente. Y entonces vos tuviste el último pico de construcción en 2013, que fue el último año bueno en la construcción, y de ahí en adelante se congeló. Y entonces lo que empezás a ver es que en la medida que el precio ahora empieza a recuperar, bueno, vas a empezar a ver recuperación en la construcción, pero eso viene por atrás. Entonces, esa es la señal habitual de los precios en la economía. Sube el precio, ¿para qué? Para que más gente se ponga a producir eso. Eso funciona, pero funciona en el caso de la construcción, obviamente con rezago, ¿no? El gran problema que tiene la construcción es el alto costo de la construcción medido en dólares. Claro, porque los costos siguen creciendo al mismo ritmo, sobre todo medido en dólares, con un dólar que crece menos que la inflación, eso te genera, en el último año prácticamente tenés un 9% de crecimiento de costo en dólares. Entonces, esa suba, en la medida que es acompañada, como ocurrió en el periodo 2003-2011, por suba de precio en dólares también, no pasa nada, el margen de rentabilidad está relativamente protegido. Si no lo acompaña, tenés un problema. La perspectiva es que en realidad el precio en dólares del metro cuadrado, por la combinación del fenómeno de atraso cambiario más el fenómeno de crédito hipotecario que empieza a volver, uno debería ver crecimiento del precio del metro cuadrado en dólares muy superior a la inflación. O sea, no lo ves como un problema. No, para nada en el corto plazo. Por supuesto, en el mediano plazo hay que ver, pero en el corto plazo lo que veo es que hay margen, sobre todo porque la recuperación del precio va a ser más importante que lo que está creciendo los costos, en un escenario donde además los costos de la construcción se están desinflando como el resto de los costos de la economía. No a la velocidad que uno quisiera, pero lo cierto es que la inflación de alguna manera va cediendo, ¿no? Sí, en pesos los últimos 24 meses aumentaron bastante menos los costos de construcción. Claro. Martín, viste que está habiendo compras de grandes predios, sobre todo que vende en subasta el Estado, donde intervienen grandes empresas. ¿Eso es una buena señal? Sí, mirá, son señales distintas, ¿no? Yo lo que digo es que el mercado de propiedades es como el mercado de jugadores de fútbol, ¿no? Es decir, es una buena señal para un jugador del montón que a Messi le paguen 500 millones de dólares. No sé, me parece que está bastante fragmentado el mercado ahí. Hay un mercado de propiedades con amenities, de propiedades que pagan en Buenos Aires, algunas torres que han pagado $10.000 el metro cuadrado. Y uno dice, uy, mirá, están pagando $10.000 el precio, que por ahí en Miami eran moneda corriente en otro momento, sobre todo antes de la crisis, ¿no? Entonces, en general hay un mercado internacional que se está empezando a mover y donde Argentina estaba completamente afuera y ahora empieza a aparecer como actor. Yo creo que ahí, todavía para ver la expansión de ese mercado, falta ver que se consolide el proyecto Argentina en lo económico en el mediano y en el largo plazo. Es decir, cuando vos mirás hoy la inversión extranjera, entran 900 millones de dólares a la economía argentina por año, pero 800 van a inversión financiera, solo 100 van a inversión real. Entonces, todavía los inversores que entran, están entrando en un instrumento que puedan salir rápido, y la propiedad justamente no es un instrumento que te permite salir rápido. Entonces, a mí me parece que muchos inversores externos quieren confirmar que el modelo es sustentable, digamos, que efectivamente el déficit fiscal va cayendo y por lo tanto la exposición de deuda argentina en algún momento empieza a ser estable y razonable. ¿Llevarías vos un proyecto inmobiliario adelante? O sea, ¿desarrollarías como negocio con el panorama que viene para los próximos años? No tengas dudas, sobre todo en los segmentos en los cuales va a volver el crédito hipotecario. Es decir, no sé si lo haría en un segmento premium, porque eso depende mucho de la inversión extranjera, con todos los vaivenes que discutíamos recién. Sería interesante, habría que ver en un portafolio de desarrollador de proyectos, seguramente algunos de estos proyectos tienen que estar. Pero yo creo que el segmento que tiene más chances de expansión hoy es el segmento al cual puede apuntar la clase media. Es decir, que la vuelta al crédito hipotecario va a permitir fuerte recuperación ahí, entonces además van a empezar a aparecer instrumentos como la securitización de hipotecas y otro tipo de instrumentos que se están desarrollando, que van a permitir mucha expansión de la demanda en ese segmento de la economía, que hoy es el segmento de clase media, que estaba fuera de crédito hipotecario hace 2 años atrás y que ahora lo empieza a recuperar. Bueno. Gracias, Martín. Bueno, muchas gracias. Un gusto tenerte acá. No, el gusto es mío. Esto fue Reporte Inmobiliario TV.